Bueno, es un gusto poder encontrarnos. El que está más alejado está en Nueva Zelanda, así que bueno, de allá no sé cómo estará llegando la señal porque no estaba en una ciudad, recién estaba llegando a una ciudad. La idea de hoy es vertir un concepto sobre lo que estamos viviendo en este tiempo en Pascua. Y básicamente, bueno, yo quería poner un fundamento bíblico sobre esto. Todos saben que la Pascua inicia en la salida de Egipto. En Éxodo 12, el Señor da una orden diciendo que tenían que festejar la Pascua. Y la Pascua significaba marcar los dinteles, todo el marco de la puerta, con sangre, para que la muerte, el ángel de la muerte, no mate los primogénitos. En ese momento, digamos, un espíritu de muerte entra en todas las casas que no tenían la marca de la sangre. La sangre tenía que ser de un cordero en ese momento, por eso siempre se relaciona la Pascua con el cordero y a Cristo con el cordero, pero en general después las otras celebraciones se hacían con cabritos también, se hacían con bueyes, con vacas, no exclusivamente con cordero. Y la Iglesia Católica se dedicó a pervertir esto y se hace con pescado. Eso ya no se comen más animales de campo, sino animales de agua. Con lo cual, la Pascua no se festeja, no se celebra como la Pascua, más allá del significado espiritual o los mandamientos de la época de la época de Moisés. Bueno, y hay algo que hoy me llamó la atención estudiando este tema, y es que la primera Pascua se celebra, básicamente, digamos, o se implementa estando en Egipto. Es decir, la primera Pascua es en Egipto, donde marcan las puertas con la sangre. Después aparece en Números 9:12. Números 9:12 dice, habla de cómo en el tiempo señalado se celebra la Pascua. Ahora el tema es este. La primer Pascua fue en Egipto y la segunda Pascua fue en el desierto, y está en Números 28, 16, 17, nos habla de la segunda Pascua. Dice en el Número 28, 16, en el mes primero, el día 14 del mes, Pascua es de Yahweh. Y el día 15 de ese mes será la fiesta solemne, durante 7 días comerás panes sin levadura. Entonces hay dos conmemoraciones. Una es de la Pascua, que tiene que ver con que la muerte no toca, y que tiene que ver con Jesús dando su vida, pagando el precio como el cordero, para que esa muerte no nos toque. Y la otra celebración, que son 7 u 8 días, depende de las tradiciones, tiene que ver con los panes sin levadura, ¿sí? o asimos. Las dos fiestas, una dura un día o dos, depende cómo la celebren, la otra dura una semana, 7 u 8 días. Pero lo interesante de esto es que comienza el día 14 del primer mes. Y el día 14 tiene que ver con la luna. Ahora, decíamos que la primer Pascua se festejó en Egipto y la segunda se festejó en el desierto. Y lo interesante es que, como el pueblo se rebeló, vino el maná,
no hubo más Pascua. Es decir, una sola vez se festejó en el desierto. Y luego, en Josué 5, 10 al 12, dice, y a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pascua en la llanura de Jericó. Es decir, la tercera Pascua es en la tierra prometida. Y en aquel mismo día, a la mañana siguiente de la Pascua, comieron del producto de la tierra, panes sin levaduras y grano tostado. En los transcurso de los 40 años, ellos no comieron del producto de la tierra, porque estuvieron vagando y no tenían comida, no podían cultivar. Entonces, tenían el maná. ¿Qué pasa? Encontramos un pueblo que celebra 3 veces la Pascua. Primero en el desierto, primero en Egipto, en cautiverio, después en el desierto, y después llegan en la tierra prometida. Y sigue diciendo acá, y además que hubieron comido el producto de la tierra, el maná cesó a la mañana y no hubo más maná para los hijos de Israel. Y en aquel año mismo comieron del fruto de la tierra de Canaán. Es decir, que la Pascua representa transiciones. Representa Egipto, donde está en la muerte, y hay una salida. Representa el inicio de una etapa de desierto, donde uno deja de comer del fruto y ya vive por la provisión divina. Y representa también llegar a la tierra prometida y dejar de comer el maná, eso que es milagroso, y empezar a gozar del fruto de la tierra. Las fiestas, esta Santa Convocatoria, en parte está relacionado con eso. Y el Señor me decía, ¿en dónde están parados? ¿En qué Pascua están viviendo? La Pascua donde Dios me va a salvar de la muerte por un acto de fe. La Pascua del desierto, donde viene todo, parece que está todo bien, todo sobrenatural, pero Dios me está dando la provisión. O la Pascua allá donde estoy en la tierra prometida. Y pasaron 40 años entre una y otra, porque el pueblo estuvo 40 años en el desierto. Significa que 40 años pasaron y en 40 años solamente hicieron 3 Pascuas. Qué interesante, ¿no? Porque luego, en Segunda de Crónicas 30, nos dice, del versículo 3 al 20, que Ezequías comenzó a festejar la Pascua, porque aparentemente no se venía haciendo bien y se hacía alternado. Dice que cambió el modo, pervirtió el modo. Y quiero leer Segunda de Reyes 23, 21. Dice, esto es Josías. Luego el rey ordenó a todo el pueblo diciendo, celebrad la Pascua a Yahweh vuestro Dios, según lo escrito en el rollo del pacto. En verdad que tal Pascua no había sido celebrada desde los días de los jueces que juzgaron a Israel, ni en todos los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Acá hay un aspecto interesante, es decir, por mucho tiempo se dejó de celebrar la Pascua. Por cientos de años. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el pueblo de Dios no celebra la Pascua? Cuando el Levítico es clara que es una de las fiestas, una celebración que el Señor quiere que tengamos. Porque el enemigo siempre se va a encargar que nosotros tengamos en menos o tengamos pervertida esta celebración. Después
vuelve a aparecer la Pascua en Esdras. Voy a seguir acá unos versículos más. Dice en el 2 Reyes 23, 23. En el año 18 del rey Josías fue hecha esta Pascua para Yahweh en Jerusalén. Josías también eliminó los medium y los espiritistas, a los terafim y a todos los ídolos abominables y a los ídolos detestables que se veían en la tierra de Judá y Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley escritas en el rollo. La primer Pascua en Egipto tiene que ver con la protección sobrenatural de un espíritu de muerte. La segunda, para conmemorar lo que Dios estaba haciendo para sacarnos de cautividad. La tercera, por haber llegado a la tierra prometida, hacia donde el Señor dijo que tenían que estar. Pero el pueblo se fue desviando. En Ezequías se empiezan a hacer mal las Pascuas, se empieza a festejar cambiando lo que Dios decía. Pero ya en Segunda de Reyes vemos un Josías que vuelve al estado original. Ahora el pueblo se termina pervirtiendo y deja de festejar las Pascuas y va a cautividad a Babilonia. Y después de Babilonia, en Esdras 6:9, dice, y los hijos de cautividad hicieron la Pascua el 14 del mes primero. Entonces se prepararon. ¿Cuándo fue esto? Dice unos versículos antes, en el Esdras 6:15, y la casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el año sexto del reinado Darío, del rey Darío. 70 años estuvieron en cautiverio. La Biblia no nos dice que han hecho la Pascua, que han festejado la Pascua en cautiverio, pero nos dice, ¿sí?, que cuando volvieron con el rey Darío, empezaron el tercer año, y acá estamos en el sexto año, tardaron 3 años en preparar todo, y en el tercer año, en el mes de Adar, que es el último mes del año, ellos ya tenían el templo hecho, lo consagraron, y en el primer mes, a los 14 días, volvieron a festejar la Pascua. Es decir, ¿cuándo volvieron a festejarlo? Cuando volvieron de nuevo a la tierra prometida. Si miramos esto, vemos que no hubo una continuidad en la celebración de la Pascua, no hubo una continuidad en la forma. Si en 40 años la festejaron 3 veces, 70 años no se ha festejado, la festejaron al regresar a la tierra prometida. Y de ahí, digamos, como que hubo cierta continuidad. La Pascua tiene que ver, obviamente, con la salida de Egipto y la obra sobrenatural de Dios, poniendo la última plaga y destituyendo entidades espirituales de Egipto. Nada nos habla de Babilonia, pero sí nos dice que llegaron a la tierra prometida y ahí hubo como un cambiar y empezar a hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Todos los años se juntaban para hacer la Pascua. El pueblo de Dios sabía que tenía que ir a Jerusalén en forma tradicional, una vez en su vida o una vez al año si podía, que era entre las 3 fiestas, generalmente Pascua, iban a festejar. La primera vez que aparece en el Nuevo Testamento es Mateo 26:12, aparece la Pascua. 26:2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Jesús dijo, yo voy a ser crucificado. Él sabía, lo estaba anunciando 2 días antes. Él fue exclusivamente, se había festejado la Pascua anterior, pero fue
sabiendo que ahí tenía que cumplir todo lo dicho. Y en Marcos 14:1 dice, 2 días después era Pascua y los Asimot, y los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo prenderlo por engaño para hacer que lo mataran. Él sabía de todo esto. 2 días antes, la Biblia nos dice acá en Marcos 14, que estaban tratando de buscarlo. ¿Cuándo? En Pascuas y Asimot, es decir, en la fiesta de los panes y en la Pascua. Ahora, estas fiestas es el día 14. El día 14, ustedes saben que el pueblo hebreo, el pueblo judío, y los que entienden estas fechas, miran el calendario y empieza con el día empieza después de la puesta del sol, cuando se ve la primera estrella. Ahí empieza el día. Entonces, el día 14 ya terminó para nosotros. Ya terminó, ya fue. Y hoy fue el día 15. Ahora el tema es, ¿dónde nos paramos para celebrar esta Pascua? ¿Nos paramos en la fecha o nos paramos en lo que Dios quiere que hagamos? Porque si nos vamos a parar en las fechas, hay formas que el Señor dice y establece en su palabra. El tema es, ¿qué nos está diciendo el Señor sobre estas Pascuas en particular? Cuando el Señor estaba preparando la Pascua, en Marcos 14:12, dice, el primer día de los Asimot, cuando sacrificaban la Pascua, le dice a su discípulo, ¿dónde quieres que vayamos a preparar lo necesario para que coman la Pascua? Y envía a 2 discípulos y le dice, id a la ciudad y los saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. En otra versión aclara que estos dos que fueron eran Pedro y Juan. Entonces, con esto vemos algo, que el Señor va a comisionar a los que son más allegados. La Pascua se celebraba donde el Señor decía, hay un versículo que dice, no en cualquier ciudad podés ir a festejar la Pascua, sino en el lugar donde el Señor escoja. Entonces, por tradición hacemos algo para hacer la Pascua, y ya entendemos muchas cosas que no tenemos que hacer, como los huevos de Pascua, como el conejo, esas tradiciones que ya salieron de nosotros, pero sí hay algo que el Señor siempre quiere hacer. Por algo dice, haced esto, y hacerlo como en conmemoración de Él, en función de lo que hizo. Digamos, estoy diciendo todo un fundamento bíblico para que se entienda. En Lucas 22, es el otro evangelio donde también aparecen las fiestas, Lucas 21 dice que se acercaba la fiesta de Asimot, la llamada Pascua. Es decir, la fiesta de Asimot es todo, la Pascua es el primer día, básicamente. Pero en el versículo 7 y 8 dice, llegó entonces el día de los Asimot, en el cual era necesario sacrificar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. ¿Quién prepara la Pascua? ¿Quién prepara la Pascua? Acá dice Pedro y Juan. Entonces no es algo, el Señor ya cumplió la Pascua. Él ya se sacrificó. Y Él está diciendo, los más allegados, los que están en mi corazón, son los que me van a preparar la Pascua. Y en Juan
Estoy como echando versículos así para que entendamos el concepto. Y en Juan 19:14, dice, 19:14, era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Y dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Esto es cuando él estaba siendo expuesto. Y a la hora novena es cuando muere. Es decir, hubo muy pocas horas. La hora novena es para nosotros es las 3 de la tarde. Y él dijo, consumado es. Cuando dice consumado es, él está diciendo, mi sangre es rociada a tierra, yo soy el sacrificio vivo. Hay un hecho interesante que cuando él entra como el cordero, y a veces lo he contado, la ciudad estaba llena de gente. De hecho, no había lugar donde estar porque se llenaba de toda la gente que venía a hacer peregrinaciones. Y tal día, el día 10, entraba el cordero. Y él fue a Jerusalén el día 10, 4 días antes, porque era el día de preparación. Y él entró en el pollino, y cuando entra en el pollino, todos estaban esperando al cordero que iba a ser sacrificado ese año, y él entró sobre el pollino. Y todos los discípulos empezaron a decir, aleluya, hosana al que viene, y todo el mundo se plegó a algo que era de trascendencia espiritual. Bueno, este es un pantallazo en cuanto a los versículos. Ahora, decíamos que Dios prepara los tiempos para que recordemos todo lo que Él hizo. Y básicamente la Pascua, si nosotros recordamos a Cristo en la cruz, al Cristo muerto, estamos cerrando. Porque el Señor no quiere que nosotros veamos eso. Obviamente, la obra redentiva hacia nuestra vida, el perdón de los pecados, hacernos salvos, pagar el precio por nosotros, está y uno la recuerda. La recuerda cuando toma la Santa Cena. Ahí estamos recordando permanentemente, porque dice que lo hagamos en memoria de Él, de sus obras, pero lo tenemos que hacer en memoria de lo que consiguió. Porque si nos quedamos en el pasado, nos quedamos, sí, el Señor ya hizo esto, y me quedo en una zona de gracia. Pero el Señor nos quiere sacar de esa zona de confort, de decir, bueno, ya perdonó mis pecados. Hoy leía que los nicolaitas se caracterizaban por eso. Se caracterizaban por decir, yo vivo en la gracia, ya no tengo que hacer nada, entonces el Señor me perdonó. Y el Señor dice que aborrecía a los nicolaitas. Aborrecía esa doctrina. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está buscando es que nosotros entendamos lo que tiene Él para nosotros por haber pagado el precio. No lo que ya hizo en nuestras vidas, lo que viene por delante. Cuando el pueblo hebreo cruza el Jordán y entra a Canaán, celebra la Pascua y deja de comer maná, deja de comer lo anterior. Y hay un cambio donde la tierra empieza a producir y empiezan a conquistar. Bueno, ese es sinónimo de donde el Señor nos quiere poner en la Pascua. No la Pascua de salir de la cautividad, no la Pascua del desierto, sino la Pascua de dejar todo eso atrás y empezar a conquistar y ponernos en un lugar donde el Señor nos va a proveer a través de lo que nosotros hagamos. Me viene lo que mencionábamos con respecto a, que yo también lo he compartido, con respecto al cuarto día, que es lo que el Señor comenzó a revelarme por allá por el 2020, cuando empezó a manifestarse la resurrección a mi entendimiento. Y una de las cosas que el Señor me impartió esa vez es esta palabra donde dice que le pedían señales, los fariseos, y él dice, esta generación incrédula pide señales, pero solo tendrá la señal de Jonás.
Y la señal de Jonás, dice, es 3 días y 3 noches tuvo Jonás en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, que es esta Pascua, o sea, Él es crucificado y nosotros sabemos que está 3 días y 3 noches teóricamente muerto, y digo teóricamente porque uno avanza en el entendimiento de la palabra y uno sabe que ahí peleó las grandes batallas, porque fue al infierno, quitó las llaves, soltó liberación, se convirtieron, y lo menciona la palabra, ¿sí? Por más que quisieron tal vez ocultar libros que hablaban de la resurrección, porque uno sabe que aparecen ahora, y para la gloria del Señor, después del año 47, 48, empezaron a aparecer los textos donde estaban esas narraciones. 1948. Y dice, y entonces el Señor me hace entender, yo dije, Señor, ¿por qué decir que a esta generación, o sea, hay otra generación a la que le vas a revelar otra cosa? Porque a esa generación incrédula es que Él le revela los 3 días y las 3 noches. Y entonces el Señor me hace entender que a la otra generación, a la que le cree, en la cual estamos nosotros, ¿amén? A los que le creemos nos revela el 4.º día. Lo que pasa, nos hace la revelación que le hizo a Lázaro cuando lo resucita en el 4.º día. Lázaro resucitado en el 4.º día, Lázaro está 4 días muerto. Y eso a mí me costó entenderlo, pero ahora más lo entiendo. Y hablando, yo no sé si la introducción me la perdí esta vez, hablando del 4 y del... Ah, bueno, pues queda esa parte entonces. Entonces, es ahí que a los que le creemos, rápidamente entendemos la resurrección, entendemos el poder de la resurrección. Y en otro tiempo el Señor yo estaba leyendo otro material y viene una impartición a mi espíritu y me viene el texto donde dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y haciendo alusión a esto mismo, al poder de la resurrección, porque ¿qué hizo la serpiente? ¿Qué efecto produjo la serpiente que tuvo que elaborar, que construir, que armar Moisés en el desierto? Fue una serpiente de bronce que el que la miraba no moría, porque había un decreto de muerte allí, y el que la miraba no moría. Y entonces, en paralelo dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que dijo, y cuando el Señor me imparte esa revelación, es necesario, es como que me metió debajo de la tierra y hizo entender que de debajo de la tierra aparecía Jesucristo con ese poder que en ese tiempo que yo tuve la revelación no lo entendí, pero que ahora yo entiendo, es el poder de la resurrección, que en definitiva es el poder del amor, porque ese es el poder que manifestó el Padre resucitando al Hijo. Fue un poder mayor y que el Hijo lo manifestó, Cristo lo manifiesta cuando lo resucita a Lázaro. El poder del amor. Lázaro era su amigo. Y dice que Jesús lloró. Lloró porque lo amaba, y yo entiendo que de alguna manera también, obviamente hay un montón de posibilidades, yo he entendido inclusive ese llanto desde otro lugar, pero también lo entiendo desde el amor de amigo. Entonces, entiendo que eso es lo que el Señor está manifestando. Y cuando habla de ese poder, es ese el poder que se nos tiene que manifestar para que nosotros entendamos la resurrección, pero a su vez entendamos lo que implica ese poder que resucitó a Jesucristo, que fue por amor de nosotros, claro que sí, pero de todos los pecadores. Porque en la resurrección fue vencida la muerte, fue vencido el infierno y fue vencido Satanás. Porque él quedó sin armas, él quedó sin argumento, él quedó sin herramientas. La muerte fue vencida y dice que no lo pudo retener, por lo tanto resucita a Jesucristo y le quita las llaves. El infierno no lo pudo retener
y también le quita las llaves. O sea que el infierno no tiene poder. Y luego sucede algo mayor. Dice la palabra que después de los 40 días, cuando él ya va a ascender, dice, cuando ascendió, dice, el mismo que descendió es el que ascendió luego y llevó cautiva la cautividad. Y esta es otra revelación, porque muchas veces y por tiempo estuvimos peleando con lugares de cautividad, con regiones de cautividad, con cautividad, como que el enemigo nos metía en pozos y ahí nos torturaba. Pero dice la palabra que él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, todo eso ocurrió después del cuarto día, después que él resucitó. Todo eso ocurrió. Y ese que es un enorme regalo, es impresionante. Eso es de lo que nosotros nos tenemos que apropiar como hijos de Dios, como hijos de resurrección. Hijos que lo amamos y que somos amigos. Y por eso viene la palabra donde dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha venido al corazón del hombre, son las que tiene él reservadas para los que le aman. Dios vuelve a aparecer el amor como el nexo. Porque los que lo amamos, le creemos. Y los que le creemos, no estamos pidiendo señales. Los que le creemos, le creemos. Y le voy a compartir algo. Sí, perdón. Dice la palabra que los que lo aman son los que hacen su voluntad. Entonces, amar es hacer la voluntad del Padre, es escuchar, creerle y actuar. Es una fe obediente. Haciendo un paralelo, esto me lo hacía ver recién el Señor, hablábamos hace un ratito que festejaron la Pascua en Egipto, después tuvieron el desierto y finalmente entran a la tierra prometida. Y hay un paralelo con Cristo. Cristo es el Cordero, así como fue en Egipto, fue en la Pascua cuando Él es entregado. Es decir, como un Cordero que marcó los dinteles, el marco de la puerta, Él también marcó ese día. Y así como estuvieron 40 años, Él estuvo 40 días. ¿Qué pasa? Después de los 40 años, tuvieron una nueva Pascua. Y esa Pascua era en la tierra prometida. Jesús subió a los cielos y seguro tuvo su Pascua en el cielo. Entonces, no nos tenemos que quedar con la cruz, no nos tenemos que quedar con los 40 días, sino buscar lo otro. Me venía esto de que la Pascua, o sea, el cordero se lo comen y marcan con la sangre y los dinteles todavía en Egipto, porque les anunciaba lo que venía, y lo que venía era la liberación. 40 años tardaron porque no cambiaron su manera de pensar, no se arrepintieron, porque el plan no era 40 años, era 40 días, el plan original. Entonces muchas veces nosotros por nuestra mentalidad, por no querer cambiar nuestra manera de pensar, por no estar dispuestos a creerle, a tener esa fe obediente, a amarlo, más que empezarlo a inquirir y a rebuscar. Porque si yo amo, yo me doy, amar es darse. O sea, en un matrimonio nos amamos. Por lo tanto, yo le tengo que creer a mi esposo. Y si él me dice, vamos por acá, vamos porque le creo y porque yo sé que él me ama. De esta relación es que el Señor quiere que nos nutramos y avancemos. ¿Para qué? Para grandes conquistas, para todo lo que aún no hemos vivido. Porque la iglesia por años se quedó en la Pascua y en el Cordero, y en la sangre, y en la cruz. Gloria a Dios por eso, maravilloso, lo reconocemos y agradecemos. Pero no llegamos al nivel mayor de reconocimiento del amor que tan grande fue que resucitó Jesucristo y venció la muerte. Y le voy a compartir algo que yo hace como 3 días
recibí del Señor y estoy como que todavía estoy madurando esa revelación, porque era una revelación en equipo. Obviamente los dos estábamos dormidos. Y hay algo clave que yo se lo dejo aquí para que usted lo ponga en práctica. Yo le he dicho al Señor, porque, mire, yo me levanto temprano, pero igual como que los días se me pasan volando y me falta tiempo. Entonces tomé la estrategia y le dije, Señor, úsame cuando estoy dormida, llévame a donde quieras en el espíritu, donde quieras. Y es decir, aquí estoy, para aprovechar cuando estoy también dormida. Entonces, estoy teniendo algunas experiencias en el sueño interesantes, así que se lo dejo ahí. Entonces, el sueño era así, y que casi que no son sueños, casi que son como experiencias bastante vívidas. Yo estaba como volando, como arriba, y entonces veía desde muy lejos toda una ciudad, una parte así de una ciudad muy, como una ciudad capital de un país importante, una capital europea, puede ser Buenos Aires, pero así con muchos edificios, y era una ciudad que yo sabía que estaba funcionando en el sistema que funcionan las ciudades, o sea, con todo su maquinaria de funcionamiento. Y había como una división, y de este lado yo veía una montaña, una hondonada, una depresión en el suelo, como eso, una depresión geográfica. Y en ese pozo, que no era un pozo profundo, sino era una depresión, habían muchas águilas muertas, muchas, con las alas extendidas pero muertas. Y cuando yo miré eso, me vino mucha angustia. Era una angustia y en un llanto desesperado de decir, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y entonces, en ese de sentirme tan mal, viene una palabra y me dice, no están muertas, están dormidas. Y entonces... Como Lázaro. Sí, Lázaro duerme. Y me dicen, la palabra para despertarla la tiene que dar Juan. Yo en ese momento pienso que Juan está dormido. Juan estaba dormido. Pero estoy pensando eso y Juan pega un grito, porque estaba soñando sobre algo. Y esa palabra que él grita, que es una palabra en lengua, porque no es una palabra que yo entendí, me dio paz a mí porque yo supe que él con esa palabra iba a despertar a las águilas. Pero él estaba tan como angustiado en el sueño que yo traté de despertarlo a su vez para entender y preguntarle cuál palabra había dicho. Pero él me siguió hablando en lengua, no me habló, o sea, siguió diciendo palabras que no entendí hasta que finalmente despertó y me dice, soñé algo. Y le dije, ¿qué soñaste? Y yo ahí, no sé, porque no se acordó. Pero yo me quedé muy feliz porque fue soltada la palabra. Ahí terminó. A la mañana, entre lo que estoy haciendo, y le sigo preguntando al Señor cuál era la palabra, porque yo quería entender, porque me seguían inquietando las águilas dormidas. En un momento el Señor me dice, la palabra es arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay revelación. Si hay arrepentimiento, hay revelación. Wow. Uno tiene mucha conexión, o sea, el águila tiene relación directa con la revelación, porque habla de lo profético, desde una simbología del águila. En ese día también fuimos después a ministrar a una chica, y en un momento Juan, sin yo haberle compartido más allá del sueño, porque no, o sea, ni le pude contar el sueño, porque él salió temprano y no nos vimos hasta que nos juntamos ahí en esa reunión. Y él, antes de empezar a hablar y a orar y a ministrar, o sea, dijo, yo tengo una palabra, y la palabra es arrepentimiento. Para mí fue la señal clara. ¿Cómo junto esto con la Pascua y con todo lo que el Señor viene hablando? El Señor lo que viene haciéndonos entender como iglesia que tenemos que entrar en la revelación del cuarto día, o sea, esta puerta de revelación que es el cuarto día, es después que resucita Jesús. Todo lo que implicó. Y de alguna manera el Señor me hacía entender, porque también yo le pregunté al Señor, ¿qué quiso? Cuando él lo resucita. Hago un paréntesis. Sí. El número 4 en hebreo es Dalet y significa puerta.
Y el 4 de 4, el 4 de abril, el Señor abrió una puerta tremenda en el espíritu. Y no es que se cierra, se abrieron puertas espirituales para crecer y tener acceso a niveles no pensados. Yo creo que, bueno, hemos tenido noticias de diferentes personas y como que todo coincide. De hecho, por ejemplo, el 4 del 4 yo inicio mi cargo como supervisor, es decir, el que va por arriba de las escuelas. Antes estaba como director, ahora estoy como supervisor. Entonces uno empieza a ver que el Señor está haciendo otro tipo de manifestación, que es la del cuarto día. Amén. Desde esta visión del cuarto día, o sea, después que Jesucristo resucitó, ¿sí? No del cuarto día del Génesis, porque nosotros sabemos que el cuarto día crea las luces, las luminarias que nos iluminan bajo el sol, para que no haya confusión. No hablamos de ese cuarto día, sino del cuarto día después, el día después de la resurrección. Y esa es la revelación para los amigos, para los que le creemos. Y eso es grandioso, porque hace tiempo que yo venía trabajando y digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué dijiste, esta generación incrédula le voy a revelar solo los Jonás? Y como que no había otra explicación y fui entendiéndolo en esto de Lázaro del cuarto día. Otra cosa que le preguntaba yo al Señor, y que tiene que ver con estas águilas dormidas también, es que Lázaro cuando resucita, le dice, Lázaro, sal fuera, y dice que salió, pero estaba atado Lázaro, porque ya lo habían atado con todas esas vendajes que le ponían a los muertos. Y él dice, desátenlo, dice, desatadlo. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué implicancia tiene eso? Entonces el Señor me hacía entender que los que le creemos, los que hemos estado viviendo años, porque nosotros venimos de esta generación que desde el 48 aparecieron en las cuevas de Qumran todo ese material. Pero mira, hermanos, yo le vengo preguntando al Señor, hace 75 años recién lo estamos conociendo. Gloria a Dios por las redes y el internet, porque por ahí salió y ya no lo pueden frenar. Están saliendo a luz un montón de material que estaba escrito, que lo encontraron, pero que lo ocultaron. Y para la gloria del Señor, no estamos teniendo acceso todos. Entonces el Señor me hacía entender, esas fueron las vendas con que mis amigos resucitaron, salieron a la vida de resurrección, pero todavía estaban atados. ¿Atados a qué? Atados a muerte. Por lo tanto, el Señor me hacía entender esto, que por eso hay águilas, hay gente que está llamada a las alturas, hay gente que está llamada a estar alto, pero está dormida porque cayó en esas hondonadas, en esos valles, en esos lugares de depresión, que hasta puede ser depresión a nivel almático, ¿sí? Porque cuando uno se va frustrando, le cree a Dios, pero entra en una vida religiosa y se va frustrando, muchas veces se adormece. Pero el Señor dice, no, se despiertan por el arrepentimiento. O sea, cambiemos la manera de pensar, creámosle a Dios por esta revelación, por esta nueva temporada, por esta Pascua que para la gloria de Dios nos está trayendo mayor iluminación. No celebramos solo, celebramos con gozo y gratitud que Jesucristo pagará el precio por nuestros pecados, pero celebramos con alegría la libertad y la vida plena que eso nos trajo. Y estaba mirando mucha palabra que uno empieza a entenderla distinto. Una de las cosas que yo les compartí previamente en un video anterior sobre la carta de Pedro y el cómo dice que los profetas de la antigüedad inquirieron sobre esa revelación y aún los ángeles miraban para quién sería, y dice era para los postreros tiempos,
para el día de la manifestación de Jesucristo, para adquirir la herencia inconmensurable que es la salvación de nuestras almas. ¿Qué implica eso? Que cuando yo adquiero la verdad de la resurrección, ese poder que operó en Cristo resucitado, y aparece ese Jesucristo que como Moisés, que levantó la serpiente en el desierto, ese Jesucristo resucitado que me rescata de la muerte, que me libra de la muerte, que me levanta y me despierta, ahí sucede este arrepentimiento. O sea, yo ya no puedo estar atado a paradigmas religiosos, porque si no, no voy a ver cosas que ojo no vio ni oído yo, le van a ver otros. Y acá cuando el Señor me mostró esto de la águila, son águilas también. O sea, el llamamiento es a las alturas, pero han caído en valles, en depresión o en lugares de estancamiento. Por lo tanto, ahora y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo quiero impartir a través de estas ondas, que luego sé que otros van a mirar este material, es impartir desde el Espíritu la palabra, y la palabra es arrepentimiento. La palabra es cambiemos nuestra manera de pensar. Y en esta Pascua, que la tarea previa, lo que decía Juan de los ácimos, es sacar levadura. ¿Qué hay todavía de resabios en mí que me atan o que me tiran para abajo o que me impiden creerle a Dios por más? ¿Qué es lo que hay para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús en este mismo instante se corte? Yo sabía, y por eso después le voy a pedir a Juan, antes de cerrar, que él tenga una oración, porque el Señor me hacía entender que él soltaba una palabra. Y más allá de que en mi esposo, pero entiendo este trabajo de equipo, donde somos un cuerpo, donde yo no puedo andar haciéndome y creyéndomela sola. Mucho de lo profético ha sido solitario por años. Y yo entiendo que las águilas tienen un sistema de funcionamiento bastante solitario. Pero el Señor está hablando de cuerpo. Ya no más esos solitarios. Por más que el Señor nos traiga la última revelación y la enorme revelación, yo no puedo funcionar independiente del cuerpo, porque porque ahí es donde yo corro riesgos. Corro riesgos de ser alcanzado por algún tipo de contaminación. Estos son tiempos gloriosísimos, pero no son tiempos de caminar en soledad. ¿Bien? Así que por lo tanto, esto era lo que yo anhelaba compartir, dejarlo, y que sé que el Señor le va a seguir dando entendimiento. Punto 1 es creerle con todo, amarlo. Y una de las cosas que el Señor empieza a revelar es su amor, no el amor almático ni el amor que yo escuché que hay amor ágape, no, el amor del Padre no tiene definición. Es un amor que no se lo pueden comprender, pero es tan tremendo, tan magnífico, es completo, pleno, absoluto, y que desata una compasión y una misericordia. ¿Y sabe qué? Usted va a empezar a orar y a interceder desde un lugar que nunca antes tuvo. El Señor lo va a quebrantar como nunca antes lo quebrantó, porque es el amor del Padre manifestado a través de haber tenido tanta fuerza que resucitó a Jesucristo, no porque no lo pudiese hacer, sino porque volcó todo su amor para todas las generaciones, para que nos alcance todos esa libertad. Así como el águila, a los 40 años, tiene un proceso de cambio que implica un esfuerzo y un dolor muy grande para cambiar las garras, para cambiar el pico, para cambiar el plumaje. Implica una predisposición a morir, a dar lo último, porque si no se muere en vida. Si no hace el cambio, se muere.
Es muy tremendo porque el águila puede vivir 70 años. Miren, es maravilloso. A los 40, y no antes, sino cumpliendo ese ciclo, 4 otra vez, 40. Y su proceso tiene que ser primero el pico, ¿sí? Es cómo hablo, de qué manera me manejo, ¿sí? Porque lo primero que se saca es el pico contra la roca. Gloria a Dios, sabemos quién es la roca. Amén. Nuestra forma de hablar tiene que cambiar, nosotros impregnándonos y yendo a la roca, yendo a que el Señor transforme mi manera de hablar, de la abundancia del corazón. Una vez que cambia el pico, con ese pico se arrancan las garras viejas, porque sus garras como están ya no son buenas para cazar, ya no puede, ya tiene que comer alimento que sobró por ahí. El águila es un animal que elige su casa. Pero si ella ya tiene sus garras viejas que no agarran bien, va a tener que comer lo que le dan nosotros. Y eso va a implicar, ¿sí?, que la revelación no va a estar completa. El Señor, cuando nos quiere revelar, Él nos imparte. ¿Amén? Y nosotros luego podemos dar a otros, pero no comer comida ya digerida por otros. Y finalmente, con su pico y con esas garras nuevas, se va sacando las plumas viejas. Cambia las vestiduras, cambia el ropaje. Y eso es a los 40. Luego tiene 30 años, mire, 30, o sea, vuelve a alcanzar madurez completa. Ya en una resurrección. Yo estoy tan feliz con eso. Bueno, para completar y antes de orar, el Señor me hizo recordar, me hizo ver dos cosas. Ahora cuando veníamos de Córdoba, tomamos el vuelo hasta Bariloche y ahí venimos en auto, más de 3 horas de viaje. Y una de las cosas que me hizo recordar el Señor es que por varios años me hizo estudiar las lunas rojas, me hizo estudiar los astros y me hizo ver un periodo. Siempre se hablaba del 2014, 2015, la luna roja, que viene el fin. Y el Señor me hizo ver la comparación con la época que nació Jesús. Y el año 0, que es cuando nace Jesús, o el año 1, es equivalente al 2020. El Señor me hizo acordar eso. El 2020 equivale en el cielo, ¿no?, cómo se ve el cielo, al nacimiento de Jesús. Y implica toda una transformación. Y si uno se pone a ver la pandemia, ¿por qué pasó la pandemia? ¿Y qué pasó en la época de Jesús? Que a los 2 años mataron un montón de niños. Hay como un paralelo interesante para poder observar. Y entiendo que el Señor nos empieza a dar, como a meter en otro tipo de revelación. Entonces usted tiene que estar preparado para esto que viene. Y hablando de las águilas, yo veía como gente que se iba a conectar después a la transmisión, y iba a ser impartida. Iba a ser impartida teniendo conciencia de la necesidad de cambio. La necesidad de cambio en la mente, en el proceder, en ver cómo pensaba antes, cuáles eran mis tradiciones, mis hábitos. Un cambio rotundo. Que eso es lo que hace el águila. Porque ella venía con determinado ritmo, tiene que cambiar, entrar en un proceso de días, de sangre. 150 días tarda el proceso de transformación. Eso leía hoy. Que tampoco es casual. Creo que tardan que estar en una cabra. Una oveja casi. Sí, iba a decir esto. La transformación de la mente para tener y desarrollar la mente de Cristo, porque esa es la mente que tenemos, y de una fe obediente, una fe que cree, porque con el corazón se cree, ¿no? Que no podemos creer con la mente, creemos con el corazón. Con el corazón se cree para justicia. Y entonces nuestra boca confiesa para salvación. Entonces mi fe tiene que ser con el corazón.
y sacar ese filtro de razonar. Muchos van a tener que pelear muchísimo con el razonamiento, con la mente, con que cómo se explica esto, porque la fe obediente no es una fe racional, es una fe del corazón. Y con el corazón, si el que me habita es Cristo, si mi corazón está lleno de amor por el Padre, que fue lo que más anheló Cristo, que conociéramos al Padre para tener la vida eterna, entonces no vamos a razonar nada, y mientras menos razonemos, más lejos vamos a poder ser llevados por el Espíritu. Los del Espíritu son como el viento, dice la palabra. El viento, ¿cómo razonamos al viento? No lo podemos razonar porque no lo vemos, solo percibimos sus efectos. Eso es lo que el Señor quiere que alcancemos. Una madurez en el amor y en una relación con Él profunda, ¿sí? Que se nos manifieste. Si hay un clamor que hay que hacer ahora es que se me manifieste el amor del Padre. Y que empiece a brotar de mí el amor del Padre. Es ese amor que sobrepasa todo entendimiento y que es más poderoso que la muerte. Entonces le voy a creer por milagros, le voy a creer por todo lo que Él me diga. Les voy a contar algo que nos pasó esta mañana, ministrando a una persona. Yo vi que tenía alas de águila, pero estaba como entumida y tenía unas cadenas muy gruesas en cada ala y un peso. Y los dos pesos eran iguales, eran como dos cajas grandes que parecían que si fueran de hierro, pero una decía 5 y la otra decía 10. Y eso estaba atado y estaba como inmovilizada esta águila. Y en lo natural uno pensaría, pero ¿por qué son iguales si una es de 5 y otra es de 10? Y ese es el problema, que a veces nosotros queremos ajustar lo espiritual a nuestro mundo natural. Y no hay parámetros. Entonces uno tiene que empezar a entender que en lo natural un ángel se puede transformar en águila, se puede transformar en león, puede pasar cualquier cosa. Por eso el Señor necesita que despertemos y que esta Pascua nos introduzca en la revelación del cuarto día, en la revelación de la resurrección, en la revelación plena de todo lo que ha estado esperando para ser revelado a nosotros. Por eso Él dijo, esa es la palabra es arrepentimiento, porque en el arrepentimiento hay revelación. Cuando yo cambio mi manera de pensar, mi manera de actuar, cuando me dispongo, Señor, no soy de este mundo, acá estoy expectante, ¿qué quieres? Y si usted quiere tomar mi receta, dígale, aprovecho que estoy dormida, entonces no razono nada, llévame donde sea. Y vamos a tener cosas impresionantes. Y para esto hay un secreto que es muy fácil, pero poco lo aplican. Una vez voy a una guerra contra una entidad que es una diosa de la guerra, justamente, y una diosa negra de 6 manos, que se llama Kali, y el Señor dice, anda en paz. Entonces no tenía que llevar aceite, no tenía que llevar nada, solamente migas, migas de pan, que tenías que ir desparramando en el camino, y el Señor me hizo hacer una guerra en paz, contra una diosa de la guerra, con 6 manos, con todo el poder que usted piense que tiene en donde estaba ubicada, y la guerra es el modo del Señor. Pero ¿cuál es el secreto? Preguntarle a Dios. Acá también, cambio de mentalidad. Lo primero que tengo que hacer es escuchar. Si usted no escucha, a Dios no puede cambiar, porque va a cambiar por su fuerza en el sentido que a usted le parece que es el correcto. Entonces, cuando yo escucho a Dios, Dios me dice, hace esto, bueno, lo hago. Y lo voy a hacer en fe. Y voy a tener los cambios porque lo va a hacer el Señor. No porque mi receta es, pensaba así, ya no lo tengo que pensar. Voy a hacer esto, ya no lo tengo que hacer. Eso es una receta humana. En el cielo no sirven esas recetas. Sirven para mantener una conducta, para ser una buena persona, para tratar de hacer lo correcto, pero no deja de ser obra humana. Las obras tienen que ir cargadas de fe
y cargada de revelación. Dios me dice, eso hago, como dijo Jesús. Lo que veo hacer el Padre, eso hago. Lo que dice Él, eso digo. Entonces, el secreto es la dependencia del cielo. ¿Y cómo puedo depender del cielo? Escuchando, tomándome el tiempo para ver qué dicen este asunto, qué dicen otro, qué dicen el otro. Entonces, simplemente hago lo que el Padre me dice. Papá de los cielos, Señor, yo sé que mucha gente va a ser impartida por este video, por las palabras. Y Señor, viene un fuego en este momento sobre las personas que están escuchando, y ese fuego está consumiendo estanterías, se está consumiendo como maderas viejas que estaban como armando andamios de conocimiento, andamios de experiencia, andamios de seguridades, andamios donde el dinero era la base para estar seguro, donde había estrategias humanas para mantener la relación con el otro. Señor, digo que todos esos andamios son consumidos por tu fuego. Conocimiento intelectual, mucha religiosidad está siendo consumida por tu fuego, Señor. Y ellos van a ser confrontados cada uno, Señor, por tu palabra. Van a ser confrontados por el Espíritu. Y digo que tú produces la metanoia, el cambio, la transformación, el entender hacia dónde tienen que caminar, Señor, entender que tienen que caminar codo a codo contigo y que cada acción sabia, que cada palabra sabia van a ser las que vengan del cielo. Gracias, Señor, porque sé que estás preparando águilas, estás preparando hijos tuyos, Señor, para entrar en plenitud en el cuarto día. Y, Señor, decimos que ese proceso de 150 días que tarda en un águila, tú lo aceleras. Y rápidamente, Señor, muchos de los que estaban dormidos en el valle son despertados y traídos a otro nivel. Y ese nivel es más arriba que las águilas, mucho más arriba. Es donde tú conquistaste después de estar en el infierno, ascender, estar 40 días acá con tus discípulos y ir al lugar de gobierno, sentado en lugares celestiales. Señor, digo que cada uno de los que está mirando va a ser procesado y el destino va a ser glorioso. Gracias, Señor. Amén. Amén.